preparé una presentación sobre el comportamiento del macizo rocoso en función, o más bien el comportamiento del sistema en función del comportamiento del macizo rocoso, con el soporte a base de 4 ejemplos. Me daba cuenta que tengo la presentación hoy, no ayer, y reducí a solo 2 ejemplos, es decir, un túnel de baja altura en Austria y otro en la India. ¿Qué especialidades tenemos en túneles de baja altura? Tenemos muy costosas investigaciones porque las perforaciones tienen que ser muy profundas y hay que mapear superficies muy grandes. Tenemos temperaturas elevadas, tenemos una logística muy compleja, de acceso y de construcción. Tenemos las altas tensiones in situ, tenemos el agua subterránea que puede percolar por muy altas presiones, y tenemos comportamientos del macizo rocoso, números 3, 5, sí. Estos voy a explicar un poco después, porque pensaba que ayer ya formaba parte de un training course. ¿Qué es el comportamiento del macizo rocoso? Es una imaginación teórica, no es algo, en principio no tendría que ser algo que se observe. En realidad, lo puedo solo observar, este comportamiento, cuando no es deseado. Es la imaginación teórica si hago la excavación sin soporte. Funciona en realidad solo en macizo muy bueno, sin fracturas, pero normalmente pongo un soporte de inmediato después de abrir la excavación. Es un paso importante en el proceso de diseño, y una vez, ¿qué son los componentes que se necesitan? Necesito información sobre la geología, sobre el macizo mismo, necesito información sobre las tensiones in situ, la hidrogeología, el agua subterráneo, necesito información sobre la geometría de la obra y el método de excavación y la dirección de avance. Estos son 11 tipos de macizo rocoso, no voy a leerlas todo aquí, son de las recomendaciones de la Sociedad Austríaca de Geomecánica. En principio, son aquí los primeros 5, después muestro los otros. En principio, con estos 11 está suficiente. Todos los fenómenos que pueden ocurrir en obras subterráneas están descritos en estos 11. Y estos tipos 3, 4 y 5 son muy típicos para túneles profundos, túneles de baja altura. Falla por corte, poco o profunda, y estallido de roca que ya escuchamos hoy. Y además vamos a ver un ejemplo. Falla por pandeo también se encuentra por debajo de grandes coberturas, cuando el macizo de clases están verticales. Vamos a ver un ejemplo, subsuelo que fluye ahora, y después hay una combinación de muchos tipos que se ve también en condiciones de baja altura. No tengo que hablar sobre el proyecto. El primer ejemplo es un tramo de la progresiva, más o menos 9 kilómetros a 9,5 del Coral Tunnel, que ya escuchamos mucho ayer y hoy en la primera presentación. Por eso no me quedo con esta diapositiva. Estamos hablando de una sección aquí. No hace falta explicar el proyecto. Aquí un poco la geología. La geología se ve con baja cobertura en el lado
marginal de esta cordillera y con alta cobertura. En este detalle se equivocó Robert Kaller, ya hablé después con él. No son 900 metros de cobertura del Koralentúnel, nosotros tenemos 1200 metros en esta zona aquí y justo de esta zona voy a hablar un poco. Aquí se ven muy bien rocas metamórficas, que son gneiss en este caso, distintos tipos de gneiss, y micas escistos, que ya mencionó Robert Kaller hoy, y mármol, lo azul, son rocas metasedimentarias. Esto es una documentación geológica del frente, es la primera de 4 páginas, no voy a mostrar todas las páginas. Lo único que quiero mencionar es que es importante no solo hacer una documentación geológica, hidrogeológica, sino también hacer una interpretación durante la excavación. La napa y el nivel freático en este contexto estaba casi a la superficie, es decir, con 700 metros de cobertura teníamos casi 70 bar de presión del agua. Lo sabemos por perforaciones en que hicimos mediciones. Pero cuando llegamos, en principio se limita a un acuífero de fisuras en rocas metamórficas y por eso hay muy poca agua. Pero en mármol hay elevadas aperturas de estas fisuras por disolución química, como no hay cuevas, pero las aperturas estuvieron un poco más grandes. Y siempre cuando había mármol durante la excavación había agua. Y sabíamos que hay estratos de mármol bastante importantes, sabíamos de la prognosis, de la predicción y de los mapeos de los geólogos, y había también perforaciones de la superficie, y hicimos perforaciones en avance para investigación y pusimos en estas perforaciones Preventer para el control del agua a presión. Y usando estas perforaciones podíamos realizar un drenaje controlado del macizo. Yo quiero mostrar un video, una pequeña película o dos. Se me ve muy bien. ¿Qué vemos aquí? Es un nicho. Es un nicho. Gracias. Es un nicho que está al margen en un hastial del tubo principal. Esto es el Preventer que protege para que no se explota toda la perforación. Está cementado 10 metros adentro. Y aquí en esta película están tratando de hacer un ensayo geofísico que fracasó este ensayo no funcionó. Se rompió un cable y después llegaron otra vez y pudieron realizar el ensayo con éxito. Aquí, tal vez, bueno, no vamos a entrar más en detalles sobre los ensayos geofísicos. Lo que es interesante, no hicimos perforaciones con recuperación de un testigo, sino solo hicimos ensayos a base de los cutting que coleccionamos en la boca de la perforación. Bueno, no es un poco, no vamos a entrar hasta el fin. Así, a base de los ensayos, de los vídeos que tenemos de los ensayos geofísicos y a base de los cutting que coleccionamos, podíamos ajustar el prognosis geológico y se ve muy bien
desde dónde llega el agua. En este contexto teníamos 70 litros por segundo. Y cuando cerramos el preventa, en el manómetro podíamos medir hasta 55 bar de presión. Abriendo todos preventa nos permitió drenar el macizo y durante la excavación misma no teníamos problemas con el agua. Cosa muy importante porque siempre el agua hace muchos problemas. Aquí vemos curvas de deflexión, es decir, las convergencias en una zona que teníamos bastante convergencias, hasta más de 40 milímetros, y eso casi en el primer día o en el segundo día. No solo en la clave, sino también en las hastiales. Y aquí vemos cómo importante es la interpretación geológica conjunto con la interpretación de los movimientos. También en las hastiales se ven movimientos, cosa que nos sorprendió un poco. Y si ponemos los vectores exagerados obviamente en el perfil y haremos una combinación con la documentación geológica, se puede reconocer, bueno, los geólogos, aquí había una falla, y por acá y acá vieron otra falla y así pudieron hacer una interpretación que sería el comportamiento del macizo rocoso de corte poco profunda. Bueno, ya estamos en comportamiento del sistema, obviamente porque hay medidas de soporte, pero no suficientes, y que hicimos no fue necesario hacer muchas cosas. Pusimos unos pernos de roca nada más, con una longitud de 6 metros, y ya realizamos una estabilización de la situación. Teníamos también estallido de roca, pero no tan grave como vimos en la presentación anterior. Un ejemplo aquí. Vemos el 15 de diciembre de 2014. Había aquí también un nicho para la próxima perforación en avance. Y aquí arriba, hormigón proyectado, unos pernos. Y el mismo día más tarde, después del próximo ataque, aquí había desprendimientos. Estos desprendimientos teníamos en más lugares. Ya teníamos en estos días 1100 metros de cobertura, y se realizaron así con fisuras, desprendimientos chicos. Y lo que estamos viendo aquí, estas mallas no son para un soporte, sino solo para protección de la gente que trabaja. Aquí se ven fisuras, ¿sí? Solo para las personas que trabajan y para el equipo. También había deformaciones en las paredes, en que vemos aquí la placa del perno, en que son los extremos ya plegados hacia la excavación. Eso en un macizo muy estable. Las fisuras aquí que vemos, las diaclases, son todas selladas por calcita o cuarzo. Es súper estable, casi que no hay fisura, y siempre este estallido de roca. Como se anuncia como un trueno lejano en el macizo, es una cosa muy impresionante, y después un desprendimiento del hormigón proyectado que hicimos. Bueno, sí. Aquí también se ve un poco más en donde ya está la tuba de inyección en los fines de mayo, y siempre estos desprendimientos por una redistribución de las tensiones.
Estas serían las convergencias de esta zona. No quiero entrar en detalle porque ya viene un ejemplo más interesante. Estas son las mejoras y nosotros hicimos la decisión desde la progresiva 9150. Empezamos a instalar ranuras, dejar abierto, ranuras que permiten una deformación al macizo y obviamente había un cambio en el apernado con más pernos. Sí, bueno, el ejemplo 2 que quiero mostrar es un túnel de aducción en la India que hicimos una consultoría, lamentablemente no muy exitosa porque nada de lo que aconsejamos fue realizado. Se trata de un túnel de 12 kilómetros de aducción de una central en la India, en el Himalaya, incluyendo un túnel de casi 9 kilómetros con método de tuneladora. Una tunelera Herrenknecht está por allí, con un diámetro de 6,6 metros y una cobertura hasta 1100 metros. Y bueno, fue ese accidente ya casi 6 años atrás, pero es una cosa, casi una novela que llega hasta el año 2012. A las 3 de la tarde había un apoyamiento del escudo por una caída de un bloque enorme. Un bloque de un tamaño, no sé cuántos metros, pero súper enorme. ¿Y qué ocurrió después? El día después, el 25 de diciembre, los indios trabajan en el tiempo de Navidad. No había nadie internacional porque los ingenieros y geólogos quieren pasar la Navidad en casa y había este accidente, este fenómeno, que el día después de este evento había una primera entrada de agua con material, arcilla, limo, arena. Bueno, mientras unas horas, 2-3 horas, había un incremento de presión importante, aumentó el caudal. Y una semana después, cuando ya estuvimos nosotros presentes, habíamos un río con más que 0,7 metros cúbicos por segundo que salió fuera del río. Colapsó una dovela aquí, ¿no? Aquí entra el material y había toda la tuneladora estaba obviamente atrapada por el allanamiento, pero lleno con material. Y 9 meses más tarde podíamos entrar en estas cavernas que obviamente fueron lavadas por el agua subterránea y vemos una chimenea importante que todo este material que estaba en la tuneladora pudimos observar en el macizo como una cueva, pero no fue una cueva, es material, son rocas metamórficas en que no hay cuevas. Ese fue el primer atrapamiento de esta tuneladora y que teníamos al respecto del túnel de baja altura. Teníamos un nivel freático de 90 bar, que es muchísimo, un caudal máximo de 750 litros. Nosotros instruimos muchas veces a hacer perforaciones en avance. Nunca lo hicieron hasta este accidente. Tampoco realizaron drenajes en avance, ¿no? Solo perforaron con la tuneladora, excavaron nada más. El comportamiento del macizo rocoso, la interrupción de la marcha se realizó por tipo 4, falla de corto profunda, pero pocas horas después, cuando todo
el agua entraba en la máquina, teníamos el subsuelo que fluye, el tipo del comportamiento del macizo rocoso número 9. No sé cuánto tiempo tengo, capaz que puedo hablar pocas palabras sobre el programa de rescate. Pienso que es muy interesante. Se planeó hacer una galería hasta el frente mismo, o un poco más del frente, y rescatar el TBM aquí. Se hizo desde aquí un programa de perforaciones de investigación, ahora sí. Se realizó aquí un túnel chico para drenar, para captar el agua, y se cambió el plan, llegaron directamente al escudo del lado, y recambiaron el escudo, unas imágenes de esta galería. Disculpe. De esta galería, y aquí se llegó el escudo, y este es el bloque muy grande que se acostó en el escudo frontal. Y bueno, ese es el mecanismo del atrapamiento. Aquí había una cuña, un bloque muy grande. Por la movilización de esta cuña, pudo llegar agua subterránea a una zona de falla, es esta donde está la chimenea, y lavó la falla más o menos. A largo plazo tenemos por allá unos 180 litros por segundo, con 20 grados de temperatura, bastante frío por la curvatura. Sí, bueno, después de 14 meses trataron de hacer una rotura, y después de 15 meses empezaron de nuevo a excavar. Excavar, es decir, 15 meses, es decir, en el año 2011, en el marzo. Hicieron avance unos casi 3 kilómetros más, 2.008, en 11 meses, y tenían un segundo atrapamiento. En este caso, las condiciones iniciales del frente fueron secos, no había agua, pero se notó bastante presión. Había después, como otra vez, después de 20 horas, un ingreso de agua, pero no tan fatal como la primera vez. Y trataron de rotar el cabezal de corte, pero eso resultó solo en aumento de acceso de agua y material. Y en este caso hicieron otro concepto de rescate, excavaron por esta ranura, pudieron subir al macizo y excavaron con maniobra súper dura, excavaron arriba, realizaron un paraguas, y por debajo de este paraguas, eso fue la idea, en la protección de este paraguas, continuar la marcha. Cosa muy interesante, ¿por qué hicieron este paraguas? Que parece no muy lógico, el paraguas es para suelo y con poca cobertura, pero por una perforación de investigación que hicieron otra vez después del atrapamiento, sabían que estamos en una falla, bueno, que cortamos con geometría desfavorable, pero bueno, en una falla, y después de la falla otra vez tenemos macizo estable. Y con maniobra realizaron estas excavaciones, y después de 10 meses, en el fin del año 2012, reiniciaron la tuneladora de la progresiva 5840. Y el 23, eso es muy interesante, el 23 a las 5 de la mañana tenían que parar
por problemas con la cinta, una cosa pequeñita. Y tenían que cambiar unos repuestos y después de 4 horas reiniciaron, pero casi sin éxito, con esfuerzos muy grandes para llegar a 3 metros más. Por estos grandes esfuerzos se rompió una bomba o una parte de una bomba, un sello de un anillo, y lo repararon, pero después de eso ya, la TBM ya no se pudo ponerse en marcha. Eso fue el fin de octubre de 2012, es decir, 3 años atrás. Así funcionó. Bueno, aquí casi un año excavaron para ir otros 18 metros y otra vez empezaron a excavar arriba de la tuneladora con maniobra, con equipamiento de mano. Pusieron un soporte de madera increíble. Uno no se puede imaginar en qué condiciones trabajaron para liberar su TBM. Aquí pusieron unas mallas y hormigón proyectado. Muy interesante, ¿no? Y aquí llegamos a algo muy interesante que ocurrió después. Que había, en principio, eso es el escudo, ¿no? El escudo, el cabezal de corte, el escudo frontal, escudo telescópico, escudo gripper y escudo, una protección de escudo de cola. Y aquí realizaron una sobreexcavación, nosotros llamamos desde 10 a 2 horas, no sé si se lo dice aquí también, más o menos, solo para llegar al escudo frontal y telescópico y para liberar esta zona. Y aquí empezaron a excavar toda la mitad abierta, más o menos, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Tenemos aquí la tensión in situ de todos los lados, más o menos. Y cuando hicimos... y el macizo se puede soportar sí mismo en su confinamiento aquí. Cuando yo excavo esta parte aquí, este confinamiento ya no existe más y había una elevación del escudo frontal importante. Así, eso es un esquema. Aquí ya no hay confinamiento y el cabezal de corte y el escudo frontal y el escudo telescópico se elevaron en forma que se ve aquí y se deformaron porque, bueno, es un movimiento por la redistribución de las tensiones, ¿no? Y había una deformación de 9 centímetros, el espacio normal es 3 centímetros, entonces son 6, ¿sí? Por esta elevación. Es increíble. Uno se puede imaginar, sinceramente, que después de este evento, la TBM ya se no puede ponerse en marcha. Bueno, ¿qué efectos teníamos? El agua subterránea aquí poco significativo, pero el comportamiento del macizo rocoso, ¿sí? La detención por el macizo rocoso número 3, ¿sí? En combinación con interrupciones del avance en situaciones muy desfavorables, ¿sí? La mala novedad, en el noviembre, un año después de tratar de liberar este TBM, un año más, terminaron el contrato del joint venture y eso es la situación como es ahora. En 2 años ocurrió nada y el comité de la India está pensando qué van a hacer con este sitio.
Y estoy seguro que hoy ya no se ve como así. Seguro que será cerrado por las convergencias, por el macizo plástico. Bueno, es una pesadilla desde el punto de vista del comitente, ¿no? Bueno, conclusiones no son muy nuevas, ¿no? Sorpresas geológicas y problemas geotécnicos no se pueden evitar, pero se pueden minimizar. Uno necesita buenos métodos de construcción, buen material de construcción, cosas muy importantes, buena selección de secuencias de construcción, una buena supervisión, control de calidad, instrumentación fiable. Hemos visto estas curvas de deflexión, retroanálisis, interpretación y diseño durante la excavación. Y investigaciones geológicas y geotécnicas bien antes de la construcción. Bueno, después de un ejemplo bueno y un ejemplo malo, muchas gracias por su atención con esta imagen.